Historia de miedo de seguidores, parte 29. De nuevo te traigo algunas historias que algunos seguidores me comparten por Instagram, así que vamos a leerlas. Hola, me encantan tus vídeos, te sigo desde 2020 y nunca te había escrito hasta ahora. Sé que cuentas historias de seguidores y quisiera compartir la mía, ya tú decides si subirla o no, si la subo. Esto pasó cuando yo tenía 21 años, estábamos mi hermana pequeña, que en aquel entonces tenía 15, y yo en el patio que tiene la casa de mi abuela. Era época de Navidad y mi abuela tiene la costumbre de poner un árbol de Navidad justo en el patio, ¡ay qué bonito!, junto a otras decoraciones. Serían como las 8 de la tarde cuando de un momento a otro sentimos a alguien llamándonos. Haciendo el típico tss, nos giramos hacia un punto y vimos a una mujer de mediana edad mirándonos con una sonrisa. Ella solo nos miraba fijamente. En cuestión de segundos pegó un chillido y se alejó corriendo. Se lo fuimos a contar a mi abuela y ella, muy tranquila, nos dijo que su vecina se dedicaba a la brujería y a la magia negra. Y que seguramente había sido ella. No es nada paranormal, pero la situación la verdad que me asustó muchísimo. Yo no viviría tranquila sabiendo que tengo una vecina de ese estilo. Hola, soy tu fan y quisiera contar mi historia. Cuando tenía 3 años en mi casa había algo que me molestaba, me hacía cosquillas en la noche. Y mi mamá me dijo que era un duende. ¡Ay, qué bonito! O sea, lo ideal para decirle a una niña. A mí me cagan en ese momento. Siempre me perseguía, yo lloraba mucho y me daba miedo ir al baño sola. Una noche me desperté muy asustada y frente a mí había una gallina sin ojos. El duende hacía que viera cosas que no habían. Y me puse a llorar. Mi mamá se despertó y me preguntó qué pasaba. Yo le dije que había una gallina sin ojos. Mi mamá me dijo que no había nada y después de una hora me volví a quedar dormida. Como a las 3 de la mañana me volví a despertar y vi un elefante sin ojos. Con eso no me asusté y me volví a quedar dormida. Yo creo que tú tenías un buen sueño, ¿eh? Me volví a quedar dormida, al día siguiente tenía muchas marcas de pellizcos. Aclaro que soy de piel delicada y mi piel se marca muy rápido. Ojo que aquí la cosa cambia. Un día el duende, o sea que tú ya integras que existe el duende, me dejó de molestar, pero me da escalofríos pensar en eso. Y hoy en día me da tanto miedo ver una película de duendes que no puedo. Es curioso, pero hay mucha gente que cree en los duendes y de verdad que te lo afirman y te cuentan historias que es que te quedas un poco... ¿Cómo? Yo no puedo con eso. Te sigo desde que te vi por primera vez en un vídeo tuyo en TikTok sobre historias paranormales. Esta historia es mía, no tiene niños ni nada, solo es algo que me pasó hace años. Una noche, cuando mi esposo llegó de trabajar, ya era tarde, me dirijo hacia la puerta, pero antes de bajar las escaleras del segundo piso, vi en la puerta del baño una sombra negra alta, como si llevara una túnica. Se le veía las cuencas de los ojos y parecía que estuviera gritando. Yo me asusté demasiado, bajé corriendo las escaleras para abrirle a mi esposo, le comento a él lo que vi, pero al subir los dos no había nada. Desde esa noche me despertaba siempre en la madrugada y veía encima de mí ese mismo rostro. Eso pasó durante un mes. Le comenté a una amiga y ella me recomendó que antes de dormir leyera el Salmo 91. Que pudo haber pasado que me enviaron esa cosa para atormentarme. Entonces eso hice, juiciosa, y lo que sea, vi que no me dejaba y me dejó de... ¿Cómo? Ah, entonces eso hice juiciosa y lo que sea que vi y no me dejaba dormir, dejó de molestar. Y esa es otra cosa que me da miedo, por ejemplo, el yo compartir las historias o hacer vídeos frente a personas me da tanto miedo porque a veces me siento como un poco vulnerable. Que venga alguien y le dé la locura de mandarme algo para atormentarme, yo me cago, o sea, yo no sé qué hago. Hola Paola, déjate cuento una de las tantas cosas que me han ocurrido. Hace algunos años estaba con unos amigos y mi hermana sentados en una gran piedra que se encontraba bajo un árbol de naranja. Conversando, eran como eso de las 11 o 12 de la noche, cuando de repente a lo lejos vemos a una persona con una especie de tenedor. Todo prendido en llamas, todos nos quedamos paralizados, viendo, tratando de descifrar de qué se trataba, pero de repente esa cosa traspasó una pared y desapareció. En mi cumpleaños número 46 mi esposo me había comprado un vestido hermoso largo. Íbamos a salir a comer toda la familia, así que el vestido lo tenía colgado por fuera del armario para que no se arrugara. Tengo una hija de 8 años y desde el minuto 1 odio ese vestido, lo cual era muy raro. No obstante, yo la veía muy intrigada, hasta que le pregunté que por qué no le gustaba el vestido y ella solo me dijo, porque Samara lo odia. Y señaló al pasillo que da justo al baño. Dice que el día que murió llevaba uno igual. Llámame loca o qué, pero me asusté bastante que cuando me puso el vestido ya iba con mucho nervio. No, es que yo no me hubiera puesto ni el vestido. Si tienes alguna historia que quieres que yo comparta de forma anónima por TikTok, tienes que seguirme por mis redes sociales y sobre todo por Instagram y mandarme la historia por ahí. Te leo en los comentarios. Hoy te voy a contar la extraña desaparición de Brandon Swanson. Ya te digo yo que es uno de los casos más inquietantes. La madrugada del 14 de mayo de 2008, Brandon desapareció misteriosamente después de un accidente automovilístico. Tras el accidente, Brandon decide llamar a sus padres por teléfono para poder más o menos darles una ubicación exacta de donde él estaba. Lo raro del caso es que Brandon estuvo casi 1 hora hablando con sus padres. Sin embargo, la llamada terminó abruptamente después de que Brandon dijera "Oh shit", y eso fue lo último que se supo de él. Los cuerpos de seguridad intentaron encontrar a Brandon por todos lados, pero
Hasta el día de hoy no se sabe absolutamente qué pasó con él ni dónde está. La noche del 13 de mayo, Brandon asistió a 2 fiestas para celebrar el fin de semestre de primavera. Que varios testigos afirmaran de que vieron a Brandon beber, pero no hasta tal punto de que no supiera ni dónde estaba, o sea, no estaba borracho. Esa noche Brandon decide tomar un camino diferente al que normalmente utilizaba para llegar a su casa, es decir, una carretera secundaria a la autopista. En la 3900 de Lyon Lincoln Road, Brandon perdió el control de su vehículo y terminó en una zanja. Aquí viene lo raro. A las 2 de la mañana, él llama a sus padres diciéndole que tanto el coche como él estaban bien, pero que si podían ir a recogerlo. Brandon creía que él estaba cerca de la ciudad de Lind, ya que estaba viendo supuestamente una serie de luces a lo lejos. Es decir, estamos hablando de una zona remota donde no había nadie. Cuando sus padres cogieron el coche para ir a la ubicación donde supuestamente Brandon estaba, ellos estaban haciendo como señales de luces para ver si podían visualizar a su hijo, pero no hubo éxito. Y ya con la frustración, Brandon decide caminar hacia las luces diciéndole a los padres que ellos tenían que ir hacia un aparcamiento de un club nocturno de Lind, que él conocía supuestamente, y que ahí los esperaría. A los 47 minutos de la llamada, Brandon exclama un "oh shit", y la línea permanece en silencio. Los padres estaban desesperados, intentaban comunicarse con su hijo, pero solamente había un silencio, hasta que ellos mismos deciden cortar la llamada. Sus padres denuncian la desaparición y la policía descubre con los registros del móvil que Brandon en realidad estaba cerca de la ciudad de Porter, estaba a 40 kilómetros de la ubicación que él había dado a sus padres. La policía encontró el coche en la zanja donde él le había dicho a sus padres, pero nunca se llegó a encontrar ni las llaves del coche, ni el teléfono móvil, ni al propio Brandon. Cientos de voluntarios, equipos caninos, vigilancia aérea intentaron buscar a Brandon sin descanso. Los perros de búsqueda siguieron el rastro de Brandon llegando hacia un río cerca, sugiriendo de que Brandon podría haber cruzado el río, pero poco después se les pierde el rastro. Durante la propia búsqueda surgieron varias complicaciones, sobre todo en zonas de propiedad privada. Los equipos detectaron el olor de Brandon en una pieza agrícola, pero el dueño de esa pieza se negó a darles acceso para que ellos registraran, cosa que es muy raro. Aquí surge que varios propietarios locales se negaron a darles ese permiso a la policía para que pudieran registrar la zona para ver si encontraban a Brandon, alegando que había conflictos legales y preocupaciones personales, que ya ves tú, o sea, estamos buscando a una persona. ¿Qué es más preocupante eso? O sea, una de las teorías más factibles es que él pudo haberse caído al agua, se ahogó y por eso los perros de búsqueda detectaron el olor de Brandon a través del agua. Otra posibilidad es que debido a la oscuridad de la noche podría haberse desorientado y debido a que tenía una ceguera parcial en un ojo, pues seguramente cayó en una cisterna que no estaba marcada y murió de hipotermia. Aunque él había bebido esa noche, tanto sus padres como varios testigos aseguraron de que él estaba totalmente lúcido, o sea, bebió pero tampoco era que perdiera sus sentidos. Pero sí se sabe que algo inesperado y potencialmente peligroso ocurrió en el momento en el que él corta la llamada. Aquí es cuando nace la ley de Brandon, que es cuando los padres se convierten en defensores de la legislación que pudiera también ayudar a otras familias que pasaran por la misma situación. Esta ley se aplica en Minnesota y requiere que las fuerzas del orden inicien una investigación inmediata cuando desaparece un adulto, con independencia de su edad. Es decir, si hay una circunstancia peligrosa, pues hay que iniciar un procedimiento inmediatamente. Así que ese es el caso de Brandon Swanson. Es la 1 de la mañana. Y qué mejor hora para grabar Historia de miedo de seguidores, parte 29. Si yo me cago, tú también. Cuando era chiquita y estaba en el cole, había un compañero que me decía que la señora del techo no le gustaba y le daba miedo. Y yo no entendía muy bien eso. Así que cuando llegué a la casa le pregunté a mi mamá que cómo hacía la gente para vivir en el techo. Mi mamá, confundida, pensó que de pronto yo estaba viendo cosas y habló con su amiga, que era la mamá de mi compañero. Yo estaba jugando en la sala con mis muñecas y empecé a escuchar la conversación. La amiga le decía a mi mamá que mi compañero, es decir, su hijo, lloraba todas las noches asustado mientras apuntaba hacia el techo o a las paredes diciendo: mira mamá, está pegado en el techo, me cago. Dile que no me mire, mamá, mírala cómo camina en la pared, mira. Y apuntaba a todos lados. Yo tenía 7 años, pero aún recuerdo esa historia a la perfección. Vale, mi perra está llorando en el pasillo. O sea, Pochi. Pochi. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, creo que hasta aquí hago el vídeo. Tenía más historias por contar, pero... Qué susto me acabas
de dar, por favor, Poche. Bueno, me voy a dormir. Quería contar más historias, mañana cuento más historias, no pasa nada, conté una, hasta ahí llego. Hasta mañana. Suscríbete para ver más historias como esta.